Ahora sí, estamos en comunicación con Javier Cid, que es licenciado en Historia, periodista, redactor jefe de publicaciones, revistas y suplementos del diario El Mundo de España. Además es novelista, colabora en Radio Nacional de España y participa en varios programas de televisión. Hola Javier, Agustina Henrich, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Ahora perfectamente, sí. Sí, bueno, buenísimo. Sí. Queremos charlar con vos para que nos cuentes un poquitito qué está pasando no están pudiendo salir de la Comunidad de Madrid. Una de las provincias de Argentina intentó hacer eso al principio de la pandemia, pero bueno, no tuvo frutos. ¿Cómo están ahora? Bueno, aquí estamos uno de los confinamientos más duros del mundo. En marzo, durante 3 meses prácticamente no pudimos salir de casa. Y luego, durante el verano las cosas han ido mejorando y a partir de agosto la cosa empezó a empeorar y Madrid vuelve a ser una de las ciudades con los peores datos de Europa, ¿no? Con un índice de contagios de más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de 60 contagios por cada 100.000 habitantes la cosa empieza a ponerse seria, ¿no? Pues nosotros hemos estado en 700, en 800, incluso en 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha estado bastante tiempo, el gobierno regional ha estado bastante tiempo, porque ahora todas las decisiones dependen de las regiones, ya no depende del gobierno central. Entonces son las regiones las que tienen que tomar cada una sus propias decisiones en función de sus ciudades o de sus barrios, ¿no? De las diferentes regiones de España. Como Madrid es una de las que peor está, la Comunidad de Madrid ha tardado en reaccionar y ha tenido que ser el gobierno central y no el gobierno de la Comunidad de Madrid el que vuelva a decretar el estado de alarma en toda la región. Claro, nosotros fuimos estado de alarma y nos vuelve a llevar otra vez al mes de marzo y abril y junio, cuando no podíamos prácticamente salir de casa y cuando había prácticamente 1.000 muertos diarios en España, ¿no? Pero es un estado de alarma mucho más light, es decir, lo que no se puede hacer es salir de la Comunidad de Madrid. Los bares cierran a las 10 de la noche, pero bueno, están abiertos. No puede haber reuniones de más de 6 personas. Y no se puede salir a Madrid y bueno, tú puedes ir a trabajar, puedes ir al banco, puedes ir a hacer gestiones, lo que se recomienda, pero claro, eso es una recomendación, no una obligación, es que se salga de casa lo menos posible y que solo se pueda salir de casa para ir al médico, para ir al banco, para hacer una gestión, para cuidar de un familiar mayor, para llevar a los niños al colegio o para ir a trabajar. Pero bueno, son recomendaciones, es decir, yo puedo salir ahora perfectamente, me pudiera tomar una cerveza a una terraza, siempre y cuando no seamos más de 6 personas, y puedo hacer una fiesta en mi casa, siempre y cuando no seamos más de 6 personas. Lo que no puedo hacer es salir de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Yo no sé hasta qué punto hay muchos expertos que dicen que eso es una medida un poco absurda, ¿no? Que el hecho de no poder salir de la Comunidad de Madrid, al final, tú sigues teniendo los contagios. Aquí es una comunidad de 7 millones de habitantes, que se siguen contagiando entre ellos, porque seguimos yendo en el metro a trabajar, los metros van llenos de gente, y seguimos moviéndonos por la ciudad, ¿no? Claro. Vos me decías que esto era diferente porque no, antes era un confinamiento mucho más duro. Nosotros hablamos, yo hablé con vos en ese momento en el que no podían ni asomar la nariz, que fue como nuestra fase 1 para que la gente lo entienda, ¿no? Que era totalmente todo el mundo encerrado. Acá lo hicimos muy tempranamente, no había prácticamente casos ni contagios, más que nada en San Nicolás, en esa altura. Y bueno, y ahora estamos como en el pico, en donde también nos agarra como a ustedes súper cansados. Llevamos 7 meses pasando de una fase a la otra, retrocesos, vamos y venimos. Y pasa eso también, el impacto psicológico de estar tanto tiempo así. Nosotros no tenemos colegios, no hubo clases presenciales en todo el año ni a ningún nivel. Y eso justamente discutíamos con el entrevistado anterior. Sí. Claro. Aquí sí que hubo, aquí nosotros decretamos el estado de alarma cuando la situación en Madrid de repente se empezó a descontrolar. Es decir, a mí me encerraron en mi casa y en 10 días había 1.000 muertos diarios. España no deja de ser un país bastante pequeño, o sea, que decir, no es Brasil, tiene 40, 50 millones de habitantes. Entonces, de repente, 1.000 muertos diarios era un shock. Pero es verdad que nos pilló un poco como con el shock ese de estar en casa, viendo como fue de un día para otro, no sabíamos bien qué pasaba. Entonces, bueno, pues el cerebro como que no se terminó de acostumbrar a aquello, ¿no? Esta segunda ola yo creo que es más delicada, ¿no? Porque cuando ya parecía que todo había pasado,
de repente volver otra vez a escuchar el estado de alarma, a que vuelva a haber restricciones, aunque sean restricciones mucho más light, que nosotros podemos movernos y podemos hacer cosas, no deja de ser, cuando ya parecía que lo habíamos superado, volver otra vez a caer. Evidentemente el número de muertos, ahora estamos como en 100, 150 muertos, ayer hubo 78 en España, no son aquellas cifras de 1000 muertos diarios, pero es verdad que psicológicamente es muy cansado. Los niños están yendo al colegio, pero tienen que ir en grupos muy reducidos. Hay niños que tienen parte del colegio, algunos días van a clase, otros días lo tienen que hacer desde casa. Tienen que ir con mascarilla todo el día. Los niños empiezan a estar muy cansados, ¿no? Empieza a haber también casos en las residencias, empieza a haber restricciones en las residencias de ancianos, que fue uno de los problemas de España. España es uno de los países más envejecidos del mundo, con Japón, con lo cual hubo muchísimos muertos, porque hubo muchos muertos de ancianos de la tercera edad, que son el colectivo más vulnerable. Ahora vuelve otra vez a haber restricciones en las residencias de ancianos, porque claro, no se puede permitir que vayan a verles, que entren y que salgan, y que de repente vuelva a haber rebrotes en estas residencias, con lo cual la gente mayor vuelve a estar muy sola, también está muy triste, no puede recibir la visita de los familiares también están tristes porque no pueden ver a sus mayores, y después de 7 meses, lo que tú decías, Agustina, parece que esto no se acaba nunca, y cuando oyes a la gente decir lo peor está por llegar, cuando oyes a los expertos, pues claro, se te ponen los pelos de punta, porque dices, bueno, ¿qué nos falta por ver? O hasta ¿qué más tiene que pasar? Porque yo ya, después de lo de marzo y abril, creo que peor no creo que pueda ser, ¿no? Y luego viene el tema de qué va a pasar con las economías, ¿no? Porque ahora más o menos estamos preocupados en poner a raya la pandemia, pero el año que viene, si hay una vacuna y la pandemia empieza a controlarse, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los despidos? ¿Qué va a pasar con las empresas que han cerrado? ¿Qué va a pasar cómo va a afectar psicológicamente? Ya se habla de una tercera ola, ¿no? Que es la psicológica. ¿Qué va a pasar con las cabezas de la gente? El estar tanto tiempo confinados, el estar tanto tiempo con esta presión, el estar tanto tiempo sin saber si tu trabajo peligra o no peligra, sin recibir ingresos, con las nóminas reducidas, los sueldos y los salarios reducidos a la mitad en muchos casos, o incluso sin sueldos. Eso tiene un efecto psicológico devastador que va a durar, yo creo que años, ¿no? Y a ver qué nos pasa el año que viene. Sí, acá nos hacemos un poco las mismas preguntas. La diferencia es que ustedes tienen dentro de todo una economía mucho más sana que la nuestra. A nosotros en este momento nos está preocupando. Estamos en Europa, claro. Nosotros estamos en Europa, que quieras que no, pues ya están aprobando un paquete de medidas y de ayudas de muchos miles de millones de euros, que tienes un poco la sensación de que no estás abandonado a tu suerte y de que tú vas a ser un país independiente que tienes que sobrevivir y arreglártelas tú solo, ¿no? Claro. Nosotros estamos dentro de un concepto muy grande que se llama Europa y que al final eso no deja de ser un colchón y un salvavidas. Totalmente. Que nos da ciertas garantías, ¿no? Sí, obvio. Y los expertos, vos mencionabas a que los expertos decían que lo peor todavía no llegó. ¿Qué es lo que se está diciendo en España respecto del avance de la pandemia? A ver, yo creo que nosotros no estamos, nosotros hemos ido como 3 o 4 meses por delante que, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Cuando nosotros estamos fatal en Latinoamérica y con 1000 muertos diarios, en Latinoamérica prácticamente no había casos. Y claro, a nosotros nos sorprendía. Ahora tú ves que en China, por ejemplo, prácticamente no hay casos, no hay contagios, no hay fallecidos. Cuando China ha sido el primer país, bueno, el país generador de este virus, ¿no? Nosotros vamos como 3 meses por delante. Ahora nosotros estamos ya pensando, aunque haya una segunda ola, estamos pensando en la vacuna, que parece ser, que puede ser, que dicen que a lo mejor en diciembre o a principios de año se pueden empezar a aplicar las primeras dosis a los grupos de riesgo o a los sanitarios. Entonces ahora mismo lo único que se habla es de la vacuna, ¿no? Porque esta segunda ola es verdad que no está siendo tan virulenta como la primera. Claro. Los ingresos son menores, las muertes son menores. También es verdad que ahora dicen que hay muchos casos, porque también ahora se hacen pruebas, sí, se hacen PCRs. En marzo no había a lo mejor tantos casos porque no se hacían pruebas, no existían tantas pruebas. Entonces, las cifras eran un poco más engañosas. Y ahora, pues eso, tenemos la vista puesta en la vacuna y la esperanza puesta también en que el virus ya se le conoce, ¿no? Ya no nos pilla de nuevas como nos pilló en marzo, que los médicos no sabían cómo actuar. De repente la gente se les moría en los hospitales, en los pasillos de los hospitales, cada uno de una cosa, de un ictus, de trombos, había una sintomatología muy diferente. Ahora ya más o menos se sabe cómo atacar
viajar el virus, ¿no? Y es muy difícil que una persona sana pues pueda llegar a fallecer. Puedes pasar unas semanas malas, con sensación de fiebre, con fatiga, pero ya no hay tantas defunciones como antes. Y en cuanto al tratamiento de los medios del tema, ¿cómo lo analizan ahí, por lo menos en el diario o en la redacción? ¿Cuál es la sensación que les da? Porque acá siempre es muy fatal, en la Argentina siempre vende lo fatídico, lo morboso, entonces también pasan cosas buenas y también hay hallazgos y cosas paralelas de las que nadie habla, ¿no? Sí, aquí lo que está pasando es que se está politizando la pandemia. Se está utilizando, aquí tenemos dos partidos principales, ¿no?, que se han alternado en el gobierno desde la muerte de Franco: el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular es conservador, el Partido Socialista vira más hacia la izquierda. Ahora mismo está en el gobierno el Partido Socialista. ¿Qué se está haciendo? Pues se está politizando la pandemia. Se está diciendo que el Partido Socialista no lo ha hecho bien, entonces se están echando los trastos a la cabeza. Se están echando los muertos a la cara. Hay otro debate también de los periodistas y del papel de los periodistas, y es que, por ejemplo, el periódico El Mundo, donde yo trabajo, aquí en un centro comercial, en una pista de patinaje sobre hielo, se habilitó esa pista de patinaje sobre hielo, una morgue con todos los cadáveres en el mes de abril. Entonces, claro, el periódico El Mundo consiguió una fotografía de aquella morgue con todos los cadáveres metidos en bolsas negras, alineados, y era una fotografía muy dura. Total. Y muchísima gente criticó al periódico por publicar esa imagen, ¿no? Porque decía que era una imagen morbosa y que era una imagen innecesaria. Yo he tenido mucho debate con mis compañeros de si esa imagen era necesaria o no era necesaria. Y yo creo que sí era necesaria. Porque yo creo que lo que ha pasado en España, te digo, hemos pecado de ingenuidad, de no dar imágenes duras, y la gente no se ha creído la gravedad de esta situación. En cuanto se acabó el estado de alarma, que lo llamamos así, estado de alarma, cuando entramos en la fase 2, me parece, la gente salió a la calle como loca. Empezó todo el mundo a correr, a reunirse, a viajar, a irse a las playas, a la costa, a hacer fiestas, a ir a las discotecas, a ir a los restaurantes. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos vuelto ahora estamos en una segunda ola, volvemos a estar con restricciones en más de 40 ciudades españolas. ¿Por qué? Porque la gente no se ha dado cuenta de la gravedad de esta situación. Nos pensábamos que solamente se morían los ancianos y nos hemos pensado que aquí no pasaba nada. Y yo creo que a veces tendríamos que haber hecho más pedagogía de lo duro que es esta pandemia, ¿no? De la soledad de los ancianos en sus residencias sin poder ver a nadie durante meses, sin poder recibir visitas, de los hospitales y la gente tirada por los pasillos de los hospitales y muriéndose porque no había respiradores para ellos. Esas imágenes, como la que te hablo de la morgue, creo que son que hubieran sido importantes para concienciar a la población. Ahora vemos imágenes de gente joven bebiendo en la calle sin mascarilla, sin distancia de seguridad, y claro, está viendo los reportes que hay. La gente joven pasa la enfermedad sin ningún problema, pero si luego tú vives con unos padres o con unos abuelos mayores, pues a lo mejor tus padres o tus abuelos sí que pueden tener un problema mayor. Claro, tal cual. Sí, la importancia de la pedagogía, y sí, a mí me pasó eso, yo que tengo bastantes amigos, sobre todo en Instagram, de Europa, los veía veraneando normalmente y digo, pero ¿cómo? Está bien, acá tenemos la cuarentena más larga de la historia del planeta, pero tenemos más conciencia en ese sentido. Me parece. Sí, pero tú imagínate que mañana dicen, oye, se acabó todo, porque de repente deja de haber muertos, deja de haber contagios, y de repente te dicen que no hay contagios y que no hay muertos, y puedes ya empezar a salir. Pues al final nosotros no dejamos de tener carácter latino, carácter mediterráneo. Hacemos en España, vosotros lo sabéis, se vive en la calle, se vive en las terrazas, se vive en los bares, somos el país con más bares por habitante. Entonces, en cuanto nos han soltado, es verdad que luego cuando hubo la cuarentena y cuando hubo el estado de alarma, la gente se comportó de manera ejemplar. O sea, en un país muy dado a la fiesta, de repente que no se encerraran y que la gente lo cumpliera, era sorprendente. Pues la gente lo cumplió de una manera que nosotros nos lo creíamos, decíamos, joder, qué bien lo estamos haciendo, ¿no? Nadie se quejó, la gente lo entendió, la gente obedeció y decimos bien. Y en el momento que nos dijeron que ya podéis salir, bueno, pues al final también va un poco en el carácter. Claro, dicen en Suecia, en Noruega y en Finlandia, en los países nórdicos, se ha llevado muy bien. Claro, pero es que la gente en Suecia, en Noruega y en Finlandia, a las 4 de la tarde están en su casa, a las 4:30 están cenando y a las 8 están en la cama. Es que nosotros cenamos a las 10 de la noche. Sí. Entonces, claro, es muy difícil un país que vive en la calle controlar todo eso, ¿no? Tal cual. Gracias, Javier. Un placer enorme charlar con vos.
Oye, muchísima suerte y a ver si el año que viene hablamos en circunstancias mejores. Esperemos que sí. Saludos a todos por ahí. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Javi. Hablábamos con Javier Cid, que es redactor jefe del periódico El Mundo. Nos compartió un poco un panorama de qué es lo que está sucediendo en España, cómo están viviendo toda la situación en este momento. Me parece importante lo que él decía, ¿no? De la pedagogía y de ser conscientes, que es verdad. Acá somos por ahí un poco más conscientes porque ya, o sea, llevamos 7 meses metidos en esto, pero me parece que si nos dijeran de un día para el otro también pueden salir, no usen más mascarilla, no sé si no cometeríamos el mismo somos error. Como hijo del rigor de alguna manera. Sí. Necesitamos de alguna manera de premios y castigos. Él lo ve, digamos, él marcó varios contrastes. Primero, la mirada de los medios de comunicación europeos con respecto a la pandemia. Segundo, el comportamiento social. Sí. Y en tercer lugar, también la idea del no relajarnos. Porque de alguna manera este fuerte confinamiento de Madrid habla claramente de que no hay una certidumbre en cuanto a que se está combatiendo efectivamente sanitariamente, si no, no habría este tipo de rebrote o como le quiera llamar. Después, el enorme contraste económico que hay entre la Argentina, un país con alto déficit quebrado, y Europa. Claro, era lo que él decía, ¿no? Estamos en Europa, no se olviden. Claro. Se acaban de aprobar un paquete de medidas para ayudar a España en esta crisis. Y que a mí me parece, incluso en la Argentina, donde ya analistas hablan de una caída fenomenal del producto del 12 puntos, fíjate que en el 2001 fue de 10 puntos del producto y fue un hundimiento terrible, quiere decir que la etapa de la reconstrucción de la pospandemia, que en algún momento va a llegar, claramente va a ser muy diferente en Europa que en la Argentina, precisamente por esto, por no tener el colchón de ayuda estatal y porque, bueno, ellos tienen una economía mucho más formal que la informalidad en el país. Entonces digo, hay claros contrastes, hay cosas como para tomar en cuenta y tener en cuenta y bueno, la verdad es que no hay certezas de la vacuna ni en cuanto a la distribución, porque acá... Bueno, él decía lo mismo que se dice acá, ¿no? Que va a ser dada primero a los sanitarios, que es la gente que trabaja en la salud, y después a los adultos mayores, digamos. A los adultos mayores. A los de riesgo. Bueno, por eso la etapa logística de distribución va a llevar mucho tiempo. Entonces, tenemos que prepararnos mentalmente para convivir con esto durante un tiempo hasta que, bueno, obviamente hasta que se tenga la vacuna en ese sentido. No nos queda otra más que eso, más que la paciencia y cuidarnos. No, y aprender de lo que ya les está pasando a otros, que es un poco el punto desde el que empezamos, ¿no? ¿Te acordás cuando a principio de año hablamos con la italiana, la argentina que vivía en Italia, en Bérgamo, que nos decía, es terrible? Era el epicentro de la pandemia. Exacto, era en Italia, era la zona más caliente, era la parte de Bérgamo, del norte de Italia, y nos hablaba y nos parecía surrealista lo que nos estaba contando. No veíamos ese pico que hoy vivimos acá. No, totalmente. Así que, bueno, nada, qué sé yo. Teníamos ganas de charlar con él para trasladarles un poco, me parece, como fue en su momento lo de Italia, para trasladar un poco, para traer conciencia y bueno, nada, de sacarnos este gusto. Yo siempre digo que Javier, puedo decir muchas cosas de Javier Cid, muchas cosas, todas buenas, pero me parece que la mejor de todas es que no es un jefe, él es un líder. Está bueno. Junto con sus compañeros del diario, que también son grandes líderes, porque el líder, a diferencia del jefe, te acompaña. El líder se queda hasta las 3 de la mañana cerrando la edición del diario con vos. Y eso ha sido siempre Javier Cid.